Buenos días, muchas bendiciones del Señor. Esta mañana estamos listos para iniciar un nuevo estudio de la palabra del Señor y continuamos con el estudio acerca del éxodo del pueblo de Israel, la salida del cautiverio en Egipto hasta la tierra prometida. Y la lección de esta mañana tiene como título El reto de ser libres. Vamos a estarnos basando en el libro del Éxodo capítulo 16 hasta el 18 y tocaremos algunos otros versículos por ahí. El verso que tenemos para memorizar, dice la palabra en Éxodo capítulo 17 y el verso número 7. Éxodo 17, 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos y hermanas y amigos, luego de todos los acontecimientos vividos por el pueblo de Israel, ahora se encuentran acampando a cielo abierto en el desierto, camino de la tierra prometida. Y era evidente, mis hermanos, que ellos iban a necesitar de la intervención divina en su transitar por el desierto. Debemos entender que todo lo que le sucedía al pueblo, y lo hemos aprendido, ¿verdad? Todo lo que sucedió era porque Dios quería mostrarse y además también porque castigó, como vamos a ver en esta ocasión. Todo estaba bajo el control de Dios. Dios sabía todo. Él sabía cómo lo iba a hacer. Entonces, Él lo permitió para mostrarles a ellos su poder. Al llegar a Mara, sus aguas eran amargas. ¿Recuerdan eso? Eran amargas y lo sabía Dios. Claro que sí, y Él lo preparó así para mostrar su grandeza. Dios, por medio de su siervo Moisés, hizo el milagro de que las aguas fueran potables otra vez, fueran posible tomarlas. Y vamos a ver eso en la palabra del Señor. Dice el Éxodo, el libro del Éxodo, el capítulo 15, del verso 22 al 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Luego, hermanos, era una continua queja, ¿verdad? Luego se quejan por tener hambre. Y Dios les proveyó codornices para que comieran, y maná como pan. Dice la palabra también en el Éxodo, capítulo 16, y el verso 13 al 15. Éxodo 16, 13 al 15. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da a comer. Hermanos, el problema de Israel era un asunto de falta de confianza e incredulidad en el poder de Dios, en la provisión de Dios, en el cuidado de Dios. Y esto ante los ojos de Dios era un asunto muy grave, hermanos. Muy, pero muy graves. Definitivamente, ¿verdad? Como hemos aprendido hasta este momento, el pueblo de Israel, además de ser desobedientes, exigentes, murmuradores, impacientes y más, pero ese no fue el motivo del castigo de Dios. El motivo, mis hermanos, fue su incredulidad. Y por esto Dios los castigó a pasar dando vueltas en el desierto por un periodo de 40 años. O sea, igual, hermanos, que al principio, cuando el hombre comió
¿verdad?, del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera, el castigo no fue porque comió. El castigo fue por la desobediencia a lo que Dios le había dicho, hermano. ¿Verdad? La desobediencia a lo que Dios le había advertido. Mira, puedes de todo lo que hay en el huerto, mira, y estaba lleno, ¿verdad?, de árboles frutales y de muchas cosas, de todo, menos de esto. Y Dios fue enfático. Dios fue enfático con el hombre y le dice, de este que está en el medio del huerto, de este no comeréis. Entonces, no fue el hecho que comió, sino de la desobediencia que lo llevó a comer. Igual acá, mis hermanos, ¿verdad? No era que el pueblo se quejaba y que era duro, ¿verdad?, de cabeza y tercos, no. Era la desobediencia, era la incredulidad que ellos tenían precisamente en la provisión, en el cuidado de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque a Dios le desagrada que nosotros no estemos confiando en Él. Que tengamos un corazón incrédulo a lo que Él nos va a proveer, a lo que Él nos va a dar, a lo que Él prometió en su palabra. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, en nuestra vida espiritual. Entonces, vamos a entrar acá un poco y vamos a detenernos, hermanos. Vamos a detenernos un poco. Yo les he dicho que mi idea, mi intención como su pastor es llevarlos al conocimiento de la palabra del Señor. Duremos el tiempo que duremos. Lo repito una vez más. Si una clase me dura para mí 4 o 5 domingos, pues duramos 5 domingos dándola, hermanos, porque yo quiero que ustedes queden claros, que ustedes aprendan de la palabra del Señor y que nos preparemos ¿para qué? Para que cuando el mundo, dice la palabra, nos demande, ¿de qué? De lo que nosotros hemos recibido, podamos nosotros darles a ellos lo que hemos aprendido. Esa es mi intención. Yo creo que es la intención del Señor también al dejarnos su palabra y del Espíritu Santo para guiarnos y llevarnos, dice, ¿a qué? A toda la verdad. Entonces vamos a tenernos un poco acá. Con respecto al tiempo que durarían los israelitas en llegar hasta la tierra prometida de Canaán. Miren, hermanos, con respecto a esto, se ha especulado mucho, hermanos. Se ha especulado mucho que 11 días, que 3 meses, que 2 semanas. Y creo necesario entonces ir a la palabra de Dios y que ella nos lo aclare. Esto es algo muy importante, hermanos, y sobre lo cual se especula mucho y más aún se enseña mal. Y nosotros, los que enseñamos al pueblo, tenemos que tener mucho cuidado al respecto de lo que estamos enseñando. Se trata, hermanos, del tiempo que debían estar los israelitas en el desierto. Unos enseñan que unas semanas, hermanos, otros que 2, 3 meses. El asunto es que le asignan un tiempo muy corto y nadie está de acuerdo en el tiempo específico y de cuánto es ese tiempo, y sí está en la palabra del Señor. Recuerden ustedes que en la predicación, ¿verdad?, del domingo pasado aprendimos que Dios es el creador y en su palabra está completa y Él dio los detalles, hermano, Él dio los detalles, nada más que tenemos que ir a la palabra y profundizar en ella para encontrarlos. Él dio todos los detalles de cómo hizo la creación. Él dio todos los detalles y lo vamos a ver dentro de unas clases, cómo Dios le ordenó a Moisés hacer el tabernáculo, y eran detallados como Él quería, hermanos, y tenían que hacerse como Él. Y acá también el Señor también nos declara con detalle cómo fue y cuánto es el tiempo que los israelitas pasaron en el desierto y cómo, hermanos. No, yo no puedo decirle, hermanos, es que más o menos unas 2 semanas o 11 días. Dicen por ahí que duraban 11 días, que iban directos, que iban a durar tanto que
No, hermanos, la palabra del Señor lo dice con claridad y ahí vamos. Vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo más importante para nosotros, mis hermanos. Entonces, vamos a verlo con la ayuda del Señor. Cuando el Señor se le reveló a Moisés, ustedes recuerdan unas clases atrás, se le reveló en el desierto, en medio de la zarza ardiente. Entre las cosas que le dijo, le dio una señal para que supiese que Dios le había hablado. Vamos a ver entonces ahí la palabra en el Éxodo, capítulo 3, versos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios. Y Moisés hace una pregunta, le hace una pregunta a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa es la pregunta de Moisés. ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Y Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo. Tremenda promesa, ¿verdad? Tremenda promesa, y que ahí ya cubría todos los defectos que Moisés pudiera tener, que Aarón también, que todos los que estaban delante de él pudieran tener. Ya con eso iban a ser cubiertos, porque Dios iba a ir con él, hermano. Vean qué lindo es esto, ¿verdad? Qué promesa más preciosa. Ve. O sea, le dice Dios, usted vaya, usted no se esté preguntando que quién es usted, ni que por qué habla así, ni por qué se traba, ni por qué la lengua, nada. Usted le dice, el Señor le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y he ahí las promesas del Señor, hermanos, que Él prometió también a nosotros, ¿verdad? Vayan, prediquen, salgan, hablen a la gente, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Entonces, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te daré por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado, y ahí está la seguridad total de Dios, ¿verdad? Cuando hayas sacado al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo capítulo 3, versos 11 y 12. ¿Cuál monte? El monte Sinaí. Este es el monte Sinaí al que se refiere este pasaje, y está en el desierto. El Señor está diciendo que Israel, al salir de Egipto, tenía que ir a esa parte específica, y Dios es específico, hermanos, que tenían que ir a esa parte específica del desierto. Por eso es que también voy haciéndole mención de algo que recuerdo ahorita en el Nuevo Testamento. Cuando Dios quiere que nosotros hablemos con Él mediante la oración, Él quiere que nosotros seamos específicos acerca de lo que nosotros queremos de Él. Sí, Señor, es que tú conoces todas mis cosas. Tú sabes, Señor, dame lo que yo necesito. No, hermano, Dios quiere que nosotros seamos específicos. Señor, yo necesito tal cosa, esto, así, así. Y si está en tu voluntad dármelo, pues me lo das. Así de igual, hermanos, como vemos aquí, Dios es específico. Él les dijo, cuando ustedes salgan de Egipto, van a llegar a este lugar, al monte Sinaí. Era escogido, dice, esa parte, ¿para qué? Para que le sirvieran a Él ahí, y porque Él también ahí se iba a presentar al pueblo de Israel. Recordemos, antes de eso, Él iba representado por medio de ¿quién? De Moisés y Aarón, pero Dios no se había presentado al pueblo como lo iba a hacer ahí en el monte Sinaí. Tenían que ir a esa parte y servirle ahí. Entonces, hermanos, para ubicarnos mejor en lo que está aconteciendo, debo decir que el pueblo de Israel no conoce al Señor ni tiene aún su ley, ¿verdad? Todavía no la tenía. Dios es un Dios de orden. No olvidemos eso nunca. Dios no podía introducir a Israel a Canaán sin presentarse a ellos antes y sin darles la ley por la cual se regirían.
¿Entendemos esto, hermanos? Que Dios podía haberles dicho, sí, entren. No, Dios es un Dios de orden específico. Él da las cosas con claridad. Él las da en un orden dado, hermanos. Por eso nosotros también tenemos que estudiar la palabra para ver el orden de Dios representado en su palabra. Así que, estas dos cosas, servirle a Él, adorarlo, presentarse a ellos y darles la ley por la cual se iban a regir durante el camino. Entonces, el pueblo de Israel, al salir de Egipto, hermanos, su primer destino era el monte Sinaí. Y allí llegaron justo 3 meses después. Vean que la palabra es clara. 3 meses después. Recordemos, cuando el Señor sacó al pueblo, eso está en el Éxodo, en el capítulo 13, dice, le dice a Moisés, no lo voy a pasar, y Dios conocía a su pueblo, ¿verdad? No lo voy a pasar en línea recta por la tierra de los filisteos. Recordemos ustedes, los filisteos eran pueblos absolutamente de guerra, malos, eran pueblos temibles en batalla. Entonces Dios, conociendo a su pueblo, porque Él nos conoce, ¿verdad? Y Él conocía a Israel, le dice a Moisés, yo no los voy a llevar, y así lo dice en su palabra, no los voy a llevar directo por la tierra de los filisteos, aunque Él iba a estar con ellos, porque el Señor le dice, porque en cuanto vean la guerra, yo creo que se van a devolver, ¿verdad? Así dice el Señor en su palabra. Entonces, les dice, rodea, vete, ¿verdad? Vete hacia el norte, cruza el mar, y yo los voy a llevar hasta la tierra por donde yo quiero llevarlos. Entonces, hermanos, el tiempo que duró Israel, desde que salieron de Egipto hasta llegar al monte Sinaí, fue de 3 meses. Dice la palabra en el Éxodo, capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice así la palabra. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Éxodo 19, 1 y 2. Entonces, hermanos, el tiempo completo desde que salieron, ¿verdad? Hasta que llegaron al monte Sinaí, 3 meses. Llegaron entonces al Sinaí justamente cumpliéndose los 3 meses de salir de Egipto. Es aquí donde el Señor se presenta a Israel como su Dios. Y Moisés sube al monte Sinaí por 40 días para recibir la ley, las tablas de la ley. También, hermanos, al pie del monte, el pueblo hizo el becerro de fundición para adorar. Vean todas las cosas que sucedieron ahí. Vamos a leer la palabra. Éxodo 32, capítulo 1. Éxodo capítulo 32, versículo 1. ¿Ves, verdad? Dice así. Ok. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, yo les dije al principio, ¿verdad? Que el pueblo de Israel era impaciente, ¿verdad? Y exigente como solo él. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, y eso que Moisés ya les había dicho, voy a ir allá, esperen a que yo vuelva. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En otras palabras, ellos dicen, Moisés se murió. O sea, se murió. Ya no va a regresar. Entonces le dicen, vean, ¿y qué? No le dicen a Aarón, levántate y hazte cargo de nosotros. Vean qué idolatría, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Dice que le dicen a Aarón, levántate, haznos dioses.
haznos dioses que vayan delante de nosotros. Qué idolatría, hermanos, del pueblo. Habían visto ya la mano de Dios por medio de Moisés y Aarón, claro. Pero aún así, su corazón estaba duro, incrédulo, idólatra. Así era el pueblo. Israel entonces, hermanos, permaneció en este lugar por espacio de 2 años. Allí recibió la ley y allí se construyó el tabernáculo del Señor. Podemos sacar esta apreciación, ¿por qué, hermanos? Por el hecho de que antes de salir hacia Canaán, el Señor le habla a Moisés y le dice, vamos a ver lo que le dice Moisés en Números capítulo 1 y el verso 1. Vamos a ver lo que le dice el Señor a Moisés antes de salir hacia la tierra de Canaán. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, hermanos, ahí se construyó el tabernáculo. Y Dios dio todas las cosas específicas para que construyeran su tabernáculo. Pongamos atención a la palabra del Señor. En el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Ahí dice la palabra claro, ¿verdad? Entonces, llevaban 2 años de estar ahí al pie, hermanos, del monte. Ya Moisés había vuelto, ¿verdad? Con las tablas. Ya Dios también había dado una advertencia, y más que advertencia, un juicio contra aquellos que se levantaron, y eso lo vamos a ver luego, pero aquellos que se levantaron contra él en incredulidad y que buscaron a otro Dios que no era él y dudaron de su palabra. Y vamos a ver qué pasó ahí, hermanos. Entonces, en el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de Egipto, diciendo, ok, ahí salieron, ¿verdad? Números 1:1. El texto nos da el tiempo en que el Señor le habló, en el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, o sea, a los 2 años y 1 mes. Salieron hacia Canaán. Israel todavía estaba acampado, hermanos, en el Sinaí. Este fue el tiempo que tomó darle a Israel, que Dios tomó para darle a Israel los conocimientos básicos sobre la ley, el tabernáculo y su servicio, todo lo que el pueblo iba a tener que hacer. En este tiempo Israel presenció también las maravillas de Dios. De noche la columna de fuego, la nube de día, el maná, el agua que sacó de la peña, cómo endulzó el agua en Mara, ¿verdad? Cómo les dio los codornices, todas estas cosas el pueblo ya lo había visto. Es ahora entonces cuando Israel está listo para entrar en la tierra prometida. Ahora tiene una experiencia, hermanos, con Dios. Se supondría, ¿verdad? Y supondría, digo yo, se supondría que después de ver tantas maravillas que ningún pueblo de la tierra había visto jamás, el pueblo de Israel estaría listo para conquistar el mundo y las tierras y todo por donde pasara en el nombre de Dios, por todo lo que habían visto, ¿verdad? Ahora bien, no era así. La distancia desde Egipto al monte Sinaí es similar a la que hay desde el monte Sinaí a Cades Barnea. Unos 300 kilómetros. Recordemos que Cades Barnea es el lugar desde donde entraría el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. La palabra nos enseña que hay 11 jornadas. Veamos. Deuteronomio, capítulo 1 y el verso número 2. Dice la palabra: 11 jornadas hay desde Horeb, monte Sinaí, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea, dice la palabra del Señor. Ahora bien, una jornada no es
un día de camino, sino que son las partes en que se divide el viaje, tomando el tiempo para acampar, para descansar. Así que siendo entonces la misma distancia, podemos asumir que sería el mismo tiempo que les llevó de Egipto al Sinaí, 3 meses. Podemos ver, hermanos, entonces, con la información que nos da la palabra del Señor, que ellos estaban en Cades Barnea, listos para entrar a la tierra prometida a 2 años y medio de haber salido de la tierra de Egipto, donde estaban en esclavitud. Entonces, vemos cómo la palabra del Señor es específica. Nos dice que dicen que por 11, que 2 semanas, que 3 meses, que 6, que la palabra de Dios es específica. 2 años y medio de haber salido de la tierra de Egipto, hermanos. Una cosa muy interesante es que cuando ellos se niegan por incredulidad a entrar a la tierra de Canaán, hermanos, Dios castigó la incredulidad de su pueblo. Esto lo vamos a ver en unos capítulos, pero quiero mencionarlo rápidamente. ¿Cuál fue el motivo de su incredulidad del pueblo de Israel? Dice que antes se habían enviado, y ahora se lo voy a leer, antes se habían enviado espías. Dios le dijo a Moisés, envía a alguien para que vea cómo es la tierra y todo. Dice que entrando solo a la tierra encontraron un racimo en una vid que lo tuvieron que poner en 2 palos con 2 hombres cargándolo debido a lo grande que eran. Así era la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, solo una entrada. Y cuando ellos llegan y empiezan a contar, miren, racimos así de grandes, y higos, y naranjas, y mangos, y caen, y están maduros, y aquello, y el pueblo, ¡ay, qué lindo esto!, ¿verdad?, qué precioso, y qué esto, sí, Dios, y yo imagino que en ese momento alababan a Dios, y de todo aquello, ¿verdad?, a donde los iban a llevar, porque el pueblo de Israel era interesado. Ellos siempre querían el bien para ellos. Y viene la segunda parte de los espías. Y vimos, dice, ciudades fortificadas y hombres grandes, gigantes. Los hijos de Anac viven ahí. Y entonces, en ese momento, cuando ellos dijeron eso, el pueblo de Israel entró en incredulidad hacia su Dios y no querían entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, por miedo a esos que estaban poseyéndola, habiéndole Dios prometido que se la iba a dar a ellos y que Él iba con ellos. Y se había mostrado, hermanos, en la nube, en el fuego, en la noche, en los milagros, en todo. Ellos sabían que Dios iba con ellos, pero aún así, duros de corazón. Duros. Ahí estaba la incredulidad del pueblo de Israel, hermanos. Recuerden que el castigo entonces que le da el Señor, como todos sabemos, de 40 años en el desierto. Pero este tiempo, hermanos, incluye los 2 años que estuvieron en el monte Sinaí. Vamos a ver porque la palabra también lo dice. Deuteronomio, capítulo 2, verso 14. Dice así la palabra. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años. Hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová lo había jurado. Hermanos, recuerden, Dios había dicho, ustedes, por su incredulidad, por su maldad, por desconfiar de mí, por no creer en mí, ustedes no van a entrar a la tierra prometida y sus hijos son los que van a entrar. Hermanos, así es el Señor. Fue ahí en Cades Barnea que los israelitas pecaron no queriendo entrar en la tierra prometida, y fue allí donde fueron sentenciados a vagar por el desierto. Este texto establece que a partir de aquí
Ellos estuvieron 38 años en el desierto. Dios también tomó los 2 años, ¿verdad?, que anduvieron anteriormente y estuvieron en el Sinaí. Y fue en este tiempo que se cumplió la sentencia, hermanos, que el Señor había dicho. Se acabó toda la generación de guerra de en medio del campamento como Jehová lo había jurado. Esto quiere decir, hermanos, entonces que el Señor tomó como parte del castigo el tiempo que ellos anduvieron en el Sinaí. Fue también un tiempo de prueba. Así, amados hermanos, que no se trataba de unas pocas semanas en el desierto, sino de 2 años y medio hasta llegar a Cades Barnea, y de ahí el Señor los castigó 38 años más a andar por el desierto debido a su incredulidad. Y también, ¿para qué? Para dar tiempo, hermanos, ¿a qué? A que todos aquellos que se habían levantado contra él murieran en el desierto, porque Dios les había dicho, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, sus hijos van a entrar. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Ellos convirtieron ese tiempo en 40 años por su incredulidad. Tengamos también nosotros temor del Señor, hermanos, pues al igual que aquellos, si no sabemos enfrentar las pruebas, humillándonos ante el Señor, buscando su rostro en ayuno y en oración, podemos cometer el error de cambiar la prueba en maldición o castigo, hermanos. El pueblo siempre trae la queja, ¿verdad? Trae la queja contra Moisés. El pueblo se quejó siempre y estaban preparando todo lo que habían de decir. O sea, todo, y lo hacían, hermanos, como una acusación legal. O sea, como nosotros tenemos el derecho a tomar agua, tenemos sed. ¿Cómo nos vas a traer si no nos vas a dar? Y eso el Señor lo estaba viendo, hermanos, y lo estaba tomando en cuenta. La incredulidad nuestra desconfianza acerca de la provisión de Dios, nuestra desconfianza, hermanos, acerca de que el Señor está con nosotros, nuestra desconfianza acerca, o nuestra duda acerca de lo que la palabra del Señor dice, va a ser castigado por Dios en nuestra vida. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Va a ser castigado por el Señor. Y vean ustedes, ninguno de ellos entró a la tierra, sino que quedaron muertos en el desierto, y sus hijos entraron a la tierra prometida. Dice la palabra en el Éxodo capítulo 17 y el verso 1 al 7. Yo espero que les haya quedado claro, entonces, ¿verdad?, con respecto al tiempo y por qué fue. Que cuando ustedes le pregunten, hermano o hermana, no digan, y por ahí yo escuché que 11, que 2 semanas, yo creo que 3 meses, pero que ellos por necios o por majaderos, no, hermanos, ya la palabra de Dios está clara, ¿verdad? 2 años en Sinaí, 38 años Dios les dio de castigo por su incredulidad y para quitar de la faz de la tierra a aquellos que se habían rebelado contra él. Está claro, para que podamos dárselo a cualquiera. Dice ahí la palabra entonces en el Éxodo 17, 1 al 7, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo contra Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? O sea, Moisés ya, como dice uno, estaba hasta la coronilla, ¿verdad? Ya no aguantaba más. Vean lo que le dice Moisés, ¿qué haré con este pueblo? O sea, no hay manera de que estén contentos. De aquí a un poco me apedrean. Ese era el temor que tenía Moisés, que lo iban a matar, hermanos. Y Jehová le dice en el versículo 5, le dice a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb,
y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, y por la rencilla de los hijos de Israel, porque ellos tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El verso, ¿verdad?, de memorizar al principio. Vemos, hermanos, cómo el pecado de Israel no quedó sin castigo. Dios amaba a su pueblo, sí. Pero Él no iba a permitir que lo ofendieran y dudaran de Él y quedaran impunes, hermanos. Podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo? Si pecamos deliberadamente contra el Dios que ya nos limpió, si dudamos de lo que Él dice en su palabra, Él no nos va a perdonar ese pecado y nos va a castigar, mis hermanos. Él nos va a castigar. Tendremos una consecuencia de nuestro pecado. O sea, hermanos, que podemos pecar deliberadamente y ir delante del Señor arrepentidos y Él nos va a perdonar, sí. ¿Sí nos va a perdonar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Él es un Dios perdonador. Dice que si venimos completamente arrepentidos delante de Él, Él nos va a perdonar. Pero, hay un pero, ¿verdad? Ese perdón, Dios lo da, pero también viene la consecuencia de nuestro pecado, que es el castigo de Dios, hermanos, y aunque Él nos haya perdonado, nos haya restituido, Él nos va a castigar. Entonces, como hemos visto, hermanos, esta mañana, que todo esto pueda servirnos para que nosotros confiemos completamente en el Dios de los ejércitos. Que nosotros, hermanos, tengamos nuestra confianza puesta en Él en absoluto, que no dudemos de su palabra, que creamos todo lo que Él nos dice, y como hemos visto, hermanos, esta mañana, la palabra de Dios es específica, es clara, es directa con nosotros, y simplemente tenemos que ir a ella y aprender de ellas. Dios les bendiga esta mañana. El Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Tomemos para nosotros lo que hemos aprendido esta mañana, ¿verdad? No hagamos como el pueblo de Israel, sino todo lo contrario. Confiemos en el Señor, adorémosle, creamos en su palabra, creamos en sus promesas. Seamos un pueblo obediente, seamos un pueblo que estamos adorándole. El Señor bendiga su palabra esta mañana y esté con cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo si el Señor no ha venido antes. Bendiciones de Dios.